Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La enseñanza de esta mañana, sin lugar a dudas, se refiere a actitudes que debemos tener o que no debemos tener con respecto a nuestros semejantes. Y de una manera muy particular entre los creyentes. O sea, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estos errores garrafales en los cuales muy frecuentemente solemos caer. Recuérdense que el Señor está aquí en el Sermón del Monte, el Sermón de la Bienaventuranza. Está enseñándole a una multitud y entre ellos también había muchos religiosos. Él se va a dirigir a los religiosos con detalle un poco más tarde. Pero fundamentalmente Él está marcando una diferencia entre aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen y aquellos que oyen la palabra de Dios y no la hacen, no la cumplen. Esto también lo vamos a ver nosotros un poquito más adelante cuando lleguemos al final, al colofón de lo que es el Sermón del Monte, unas semanas posteriores a esta. El hecho es que el Señor Jesucristo está dando enseñanza y haciendo en este caso una serie de advertencias a aquellos que tienden a poner sus ojos en los demás y aquellos que tienden a tomar o asumir actitudes similares a las de los religiosos farisaicos, o sea, a la de los fariseos, saduceos, escribas, etcétera, etcétera. Y la primera advertencia que le hace acá es que no deben de ninguna manera constituirse en jueces de los demás. Y por eso les advierte de que es muy riesgoso el hacerlo. En el primero de los versículos que vimos hoy le dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Evidentemente está hablando en un contexto muy humano, muy humano. O sea, no está hablando dentro del contexto de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo y el juicio que dice el Señor que precisamente debemos tener sobre el pecado en sí. O sea, nosotros no debemos como creyentes pasar por alto el pecado, sino que por el contrario, el Señor dice que los creyentes somos los que vamos a terminar juzgando a todo el mundo, ¿verdad? En la posición que tendremos en el reino de los cielos y que consecuentemente dentro de la iglesia tenemos que asumir responsabilidades para señalar y juzgar el pecado, sin lugar a duda. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del hecho de uno constituirse en juez de las acciones del otro, pura y simplemente porque sí, sin tomar en cuenta de que todo esto va a revertirse contra uno, porque Dios está diciendo que Él lo va a revertir. Y es interesante esto, porque para una persona ser juez necesita estar capacitado. No cualquiera puede ser juez. En primer lugar, todo juez debería tener una vida suficientemente limpia como para no poder ser acusado de aquello de lo cual está juzgando a otro. Porque si no, entonces ¿de qué se trata? ¿En qué consistiría ese juicio? Sería un autojuicio lo que tendría que hacer primeramente. Y además, por lo general, nosotros juzgamos conforme a lo que vemos delante de nuestros ojos. Cuando hacemos juicios, aun cuando no lo hagamos a priori, siempre influye mucho la impresión que nosotros tenemos en base a lo que parece ser evidencias y que muchas veces no son suficientes para que nosotros tengamos un juicio de valor apropiado. Consecuentemente, hermanos, las apariencias pueden engañar. Y Dios es el único que conoce el corazón de los hombres. Dios es el único que conoce cuál es la intención profunda que hay dentro de un ser humano. Cuando nosotros juzgamos en base a lo que estamos viendo, podemos caer fácilmente en juzgar conforme a las apariencias. Y la Escritura nos advierte, el mismo Señor Jesucristo lo dijo en capítulo 7 de Juan, versículo 24, no juzguéis conforme a las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por eso el Señor dice aquí, tengan mucho cuidado cuando vayan a juzgar, o mejor es que no juzguen. Y tengan en cuenta que están corriendo un alto riesgo, y es el riesgo de que ustedes van a ser juzgados también en función de la manera como ustedes juzguen. Y eso es algo que el Señor lo está diciendo, o sea, es Él que va a juzgarnos a nosotros y va a tomar en cuenta la manera como nosotros ya hemos filtrado el juicio sobre los demás. Jesucristo es la única persona que ha sido puesta como juez. Juez evidentemente de todas las almas, pero también juez de nuestras acciones y de nuestras obras. El mismo Cristo dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, hablando de sí mismo. O sea, Él es quien ha sido constituido
para ser juez de vivos y muertos, de todas las personas, de aquellos que fallecieron, de aquellos que van a perecer para siempre, de aquellos que van a ser condenados, o aquellos que viven o que han sido vivificados y que van a vivir eternamente en el reino de los cielos juntamente con Él. Todos nosotros, todos, absolutamente todos nosotros, necesitamos ser librados del juicio. Porque si realmente nos pasa factura a Dios y si nosotros somos juzgados en función de lo que nosotros somos realmente, pues sencillamente terminaríamos todos hallados en falta y todos seríamos culpables sin lugar a dudas. La promesa del Señor precisamente es a no juzgar conforme a sus obras a aquellos que se arrepienten de sus pecados y le reciben a Él, reciben su misericordia, reciben su perdón y reciben su sacrificio redentor sustitutivo, a fin de que la culpa nuestra recaiga sobre Él y la sentencia sobre Cristo, y nosotros no tengamos que dar cuenta por nuestras propias obras. Consecuentemente, hermanos, y concluyo este punto rápidamente porque son 10. Hay 10 advertencias, 10 cosas que son riesgosas que aparecen en este pasaje. Pues tengo que decir que tenemos que tener mucho cuidado con hacer juicios de valor sobre las actitudes y las obras de otras personas, ¿verdad? Porque Dios está diciendo acá que si nosotros juzgamos a los otros, debemos tener presente que Él también en esa misma medida nos va a juzgar a nosotros. Casi siempre terminamos cometiendo las mismas infracciones que nosotros condenamos en los demás. No hay ninguno de nosotros que alguna vez no se haya irritado frente a la imprudencia de un conductor y luego, ¿verdad?, no cometa la misma imprudencia que el conductor aquel que nos provocó a ira cometió en una ocasión. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esto. La segunda cosa tiene que ver con la condena o la condenación. Cuando dice no juzguéis y no seréis juzgados, dice luego no condenéis y no seréis condenados. Ustedes recuerdan el pasaje de la mujer adúltera, aquella que fue tomada en el mismo acto del adulterio y fue llevada delante del Señor Jesucristo. El Señor estaba escribiendo en tierra, ¿verdad? Y vinieron a decirle, ¿qué hacemos con esta mujer? Porque Moisés dice que debemos apedrearla, debemos matarla, debemos lapidarla, ¿verdad? Porque fue hallada en el mismo acto, se está comprobado, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo en esa ocasión, pues luego, frente a la insistencia de ellos, les levantó el rostro y les preguntó, ¿verdad? O más bien, les confrontó diciéndoles, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y esto es precisamente la misma idea, es muy fácil condenar a los demás, pero no obstante el Señor Jesucristo no congenió ni fue cómplice ni de ninguna manera aprobó la actitud de aquella pecadora. Sin embargo fue benigno en cuanto a ella, y nosotros tendemos a ser muy poco benignos generalmente cuando se tratan de los demás, pero nosotros necesitamos que sean benignos con nosotros. La misericordia divina es lo que alberga el amor de Dios por los pecadores. Entonces tenemos nosotros que ser semejantes a nuestro Señor, porque nosotros a la vez necesitamos misericordia, y la misericordia es la que no condena, ¿verdad? La misericordia es la que precisamente en lugar de condenar provee gracia y favor. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, ha hecho contigo, y nosotros necesitamos que haga con nosotros. O sea, en otras palabras, todos y cada uno de nosotros debemos rogar al Señor para que de ninguna manera sea su juicio que caiga sobre nosotros porque trae condena, y que por el contrario lo que traiga es lo que nos dé sea su misericordia que trae vida y salvación. Eso es de eso es que se trata. O sea que es muy riesgoso juzgar, y es riesgoso ¿por qué? Porque sencillamente el juicio vendrá sobre nosotros en la misma medida, y es riesgoso condenar a los demás porque dice el Señor, no condenéis y no seréis condenados, y esto implica necesariamente que ustedes condenan fácilmente a los otros, pues van a ser igualmente condenados. El tercer riesgo que vemos acá en este pasaje tiene que ver con el no perdonar. ¿Lo ven? Es muy claro, versículo 37. Perdonad y seréis perdonados. El que no perdona, entonces, ¿qué va a pasar con él? No va a ser perdonado. Así de sencillo. Y es interesante esto, porque el perdón tiene que ser, por así decirlo, el cimiento sobre el cual se establezca todo tipo de relación interpersonal. O sea, es imposible que yo no ofenda a otro, es imposible que yo no hiera a otra persona, es imposible que yo no dañe a otra persona, es imposible porque lo voy a hacer aún no queriendo. Y así mismo va a suceder de los otros hacia mí. Y si no hay una actitud de perdón,
perdonándoos los unos a los otros vuestras ofensas, así como vuestro Padre Celestial os perdona vuestras ofensas, pues sencillamente no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos tener una relación bendecida de parte del Señor. Dios, sin lugar a duda, cada vez que habla del tema del perdón, lo pone como una condicionante. O sea, una condicionante. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, que nosotros también hacemos lo mismo más adelante. Yo creo que eso es una cosa que es fundamental que nosotros lo tengamos pendiente. Cuando nosotros permitimos, insistimos y consentimos conscientemente aún en no perdonar a alguien que nos ha ofendido, tenemos problemas. Tenemos problemas. Porque de ninguna manera podremos clamar a Dios pidiendo por misericordia y perdón cuando nosotros somos incapaces de perdonar a nuestros semejantes. Ustedes se recuerdan de aquella parábola de aquel que le debía un dinero a otro, ¿verdad? Y entonces se cogió y lo jarandeó y lo metió en la cárcel, etcétera. Y luego el señor de aquel siervo le dice, pero yo no te perdoné a ti, debiste tú a sí mismo haber perdonado a tu siervo. Porque es muy fácil clamar por perdón, pero es muy difícil a veces perdonar. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé corazones perdonadores para perdonar a los hombres sus ofensas, porque sencillamente nos conviene, y el no hacerlo es muy riesgoso, es muy riesgoso. Perdonad y seréis perdonados. Esto, por antonomasia, podríamos decir que es de lo que se trata la relación interpersonal entre los seres humanos. Tolerancia y perdón. Después habla también, bueno, algo tengo que añadir a esto también, y es el hecho de que recuérdense que la Biblia nos advierte de las raíces de amargura, ¿verdad? ¿Ustedes se recuerdan de eso? Dice que puede ser que entonces se enraíce, ¿no? Se arraigue una amargura en nuestro corazón si no perdonamos, y esto es una bola de nieve, algo que va cogiendo, y tarde o temprano pues va a arrasar con nuestras propias existencias, nuestra propia vida. Eso tiene que ver con el perdón. No sea además que podamos inclusive contaminar a otros, porque cuando hay raíces de amargura terminamos manifestando ese sentimiento de adversión hacia aquella persona y contaminando a otros que no tenían nada en contra de esa persona y que de un momento a otro comienzan a verlo con ojeriza, ¿verdad? Por lo que aquella persona le tiene guardado. Después, el próximo riesgo que yo veo en este pasaje del cual el Señor nos advierte tiene que ver con el usar distintos medidores. Usar distintos medidores. ¿Me están siguiendo? Voy muy rápido, estoy hablando muy rápido hoy. Sí, no, más o menos. Bien, están despiertos. Mientras más rápido hable, más pronto termino, mejor para ustedes, ¿verdad? Así que sigo rápido. Usar diferentes medidores. Es lo que está diciendo acá. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque ahí es que está el riesgo. De no hacerlo así, es lo que significa ese porque. Dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros damos a los demás, será la misma medida de lo que recibamos de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Damos generosamente, recibimos generosamente. Si por el contrario, sembramos y damos y repartimos escasamente, no recibiremos gran cosa de Dios. De eso es que está hablando acá. De eso es que está hablando precisamente. Muchas veces tenemos diferentes medidas. Si se trata de fulanito, lo mido con esta vara, pero si se trata de menganito, lo mido con esta otra vara. Si se trata de darle a tal, yo le doy mi tiempo, mi amor, mi cariño, mi todo, ¿verdad? Y mi fortuna. Pero si se trata de el otro, es distinto completamente. Y hay una medida que debe ser estándar para todos. Y nosotros debemos tratar a los demás con la misma medida. Y dice el Señor que esa medida debe ser una medida buena. ¿Cómo dice acá? Además de esto, apretada, remecida, que la quedarán en vuestro regazo. ¿Ustedes se recuerdan de aquellos anuncios que salían en la televisión de medido por buen cajón? Yo no sé cómo decía, grande, ¿cómo era? Algo así, medido por buen cajón. Y hacía referencia a aquellas cosas que se vendían en base a una cajita de madera. Como, por ejemplo, yo recuerdo que los manicongo, pan de fruta y lerene, los lerenes se vendían en Navidad en base a una cajita de madera, que esa era la medida. Se llena la cajita, se raza la cajita, y eso es lo que
Todavía venden algunos mangos en la carretera de esa manera, ¿no? Te llenan una lata de mango, te venden la lata de mango, esa medida. Y aquí dice que nuestra medida de dar debe ser una medida buena, apretada, o sea, no fofa por adentro, ¿verdad? Para que coja mucho, dice rebosando, remecida para que baje, ¿verdad? No como unos helados que venden por ahí, que te lo hacen con un hueco en el medio, y cuando tú te vas, cuando dices, pero ven acá, se te va la cuchara dentro del hoyo. No, 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 así, majadito para que, ¿verdad? Así es como me gustan a mí. Así debe ser la medida. Si vamos a dar, vamos a darlo así, vamos a dárselo a todos por igual. No podemos tener diferentes medidas. Y en la medida, con la misma medida con la que nosotros medimos, con esa misma, dice, os volverán a medir. Y tiene que ver como toma y dame. Y tiene que ver como que se te revierte a ti. Señores, y esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, que es el dador de todo, que es finalmente el juez que tiene la última palabra, que es el que condena o salva. El mismo Señor Jesucristo, que es quien perdona o no perdona. Y yo creo que esto es una advertencia que le está dando a una multitud que está reunida ahí en este punto alto, en la montaña, ¿verdad? Y está diciéndole aquí, bienaventurados los que esto, lo otro, hay de aquellos, y además de esto, si tú tienes oído para oír, oye bien estas cosas. Y finalmente va a hacer una advertencia cuando diga, hay de aquellos que teniendo oídos para oír, no oyen, ¿verdad? Hay de aquellos que conociendo la voluntad del Padre no la ponen por obra. Pero eso va a ser un par de semanas posteriores. Ahora estamos en el punto número 5. Hemos visto que es riesgoso juzgar, que es riesgoso condenar, que es riesgoso no perdonar y que es riesgoso usar distintas medidas o medidores. El próximo riesgo que aparece aquí, es el de estar ciego. Es riesgoso estar ciego. Versículo 39, les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? La ceguera es un problema que aumenta el potencial de riesgo en un ser humano tremendo, porque el ciego es muy vulnerable porque no puede percibir muchas veces lo que tiene por delante de él, y sobre todo cuando se trata de peligro, no puede percibirlo. O sea, si hay un hueco en el piso y está caminando por una acera, el riesgo es enorme. De ahí la importancia que tiene el que nuestras aceras estén completamente pavimentadas y que hayan diferentes tipos de facilidades para aquellas personas que son minusválidas en cuanto a esto de la vista, ¿no? Pero el hecho es que el ciego está corriendo un riesgo permanente y es riesgoso estar ciego. Y es riesgoso por lo que dice aquí, porque un ciego puede caer en el hoyo. Y saben que fácilmente una persona que está ciega en términos espirituales cae en el hoyo de la idolatría. Yo fui ciego durante tantos años, toda mi juventud, el principio de mi adultez fue así también, antes de conocer al Señor Jesucristo. Yo estaba en el hoyo de la idolatría profundamente metido. Me educaron, me enseñaron a ir a un sitio donde había unos santos y yo tenía que adorar y honrar a esos santos y prenderle vela a esos santos y donde yo tenía que hacer genuflexiones delante de esos santos. Y me convertí en un idólatra sin saberlo, caí en ese hoyo y yo era ciego completamente. Yo no conocía que el Señor aborrecía este tipo de cosas. La ceguera es terrible, es muy riesgoso porque queriendo agradar a Dios estaba desagradándole. Y pensando que estaba adorando a Dios, y de esta manera estaba por el contrario adorando a ídolos, hombres que no pueden oír ni ver, estatuas que no pueden moverse ni hablar. Eso era lo que yo estaba honrando ahí realmente, pero de ninguna manera estaba honrando y adorando a Dios. El hoyo de la idolatría, el hoyo de la soberbia, por ejemplo, es algo terrible en el cual muchas veces caemos y no salimos de ahí, nos quedamos ahí en nuestras propias convicciones y en nuestra propia conciencia y siendo juzgados en base a nuestros propios principios y criterios sin tener en cuenta lo que Dios piensa o lo que Dios dice, que debe ser el parámetro fundamental de nuestro obrar y de nuestro pensar y de nuestra fe. El hoyo de la religión en términos generales es un hoyo profundo. Los fariseos estaban guiando a las personas, ¿verdad? Pero lo estaban guiando a pesar de que fuera en el nombre de Dios y con la propuesta de que fuese en pos de Jehová. Sin embargo, a una religión de obras muertas, completamente muertas, enseñándole a los hombres que ellos podían ganarse la salvación en función de su obrar, de cumplir con una ley que era imposible guardar, en lugar de confiar en el Señor Jesucristo. Es peligroso estar ciego. Es peligroso estar ciego, porque uno termina en el hoyo del infierno, yéndose de bruces allá, con toda la buena fe,
Alguien dijo en una ocasión que el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no salvan. Quien salva es el poder de Dios mediante su gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y esto es algo que es fundamental. Cuando estamos ciegos en cuanto a la voluntad de Dios, cuando estamos ciegos en cuanto a la palabra de Dios, cuando estamos ciegos en cuanto a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, de ahí la importancia de enseñar a los hombres a Cristo, de mostrar a nuestro Señor Jesucristo a los hombres, de manera de que salgan de la ceguera espiritual. Un ciego está corriendo un gran riesgo. En términos espirituales, sin lugar a dudas. En términos físicos, sin lugar a dudas. Pero cuando ese ciego se constituye en guía de otras personas que también son ciegas, entonces la cosa se pone peor. Y ese es el próximo punto. Es sumamente riesgoso el dejarse guiar por personas que son ciegas. Es sumamente riesgoso. Y muchas veces buscamos el consejo donde no debemos, donde personas que no están aptas para ello porque tienen limitaciones, porque no son capaces de ver más allá de lo que tienen delante de su propia nariz. Y en términos espirituales ni hablar, ni hablar. O sea, si nosotros nos apartamos de aquel que tiene el consejo de Dios, si nos apartamos de la persona del Señor, estaríamos simplemente guiando a los hombres tras filosofía y huecas sutilezas. Estaríamos guiando a los hombres para que vivan su vida conforme a las tradiciones del mundo y no según Cristo. Y esta es una advertencia que hace el apóstol Pablo a los colosenses. O sea, los pensamientos de los hombres son todo vanidad. Conceptos, criterios, religiones, convicciones, todo eso es simplemente cosa hueca. Por eso terminamos cayendo en un hoyo si somos guiados por personas que ellos mismos están ciegos y que ellos mismos van a terminar cayendo en el hoyo. Ten cuidado. No permitas que ningún ciego te guíe. No permitas bajo ningún concepto que nadie que no sea con la antorcha de la palabra de Dios y que siga a su vez a nuestro Señor Jesucristo te indique el camino que tú debes seguir. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Porque sabes una cosa, en esta mañana, hoy mismo, hay cantidad de pseudo iglesias de seguidores de hombres. Y saben una cosa, el riesgo es enorme porque terminarán cayendo en el mismo hoyo, el hoyo del infierno, el hoyo de la condenación eterna. Estamos hablando de riesgos, ¿verdad? Cosas riesgosas. La próxima que yo veo muy clara en el pasaje también es la que está en el versículo 40, cuando dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es muy riesgoso entrar en competencia con aquellos que te enseñan, con aquellos que son tus guías. Y eso es algo que muchas veces hay personas que no son fácilmente enseñables, que les falta humildad para dejarse conducir. Pasa así. Hay personas que quieren saber no solamente más que el maestro, sino más que Dios. Hay personas que desechan la enseñanza, sencillamente no me enseñen. Y eso es terrible. Cuando una persona toma esa actitud no tiene ninguna posibilidad. ¿Por qué muchas personas permanecen en el engaño? ¿Por qué permanecen a pesar de conocer la verdad del Evangelio adscrito a una religión tradicional? Porque sencillamente esa persona no es dócil a la guianza del Espíritu Santo y a la verdad de la palabra de Dios. Tú puedes decirle: mira, la Biblia dice tal cosa, pero no hace diferencia. No hace diferencia en su vida. Son personas que muchas veces se esconden tras su propia soberbia y quieren amortizar su conciencia. Y eso es terrible. Cuando una persona entra en este tipo de actitudes, óyeme, lo que está haciendo es compitiendo con aquel que está enseñándole, mostrándole y queriendo ser superior a su maestro. Y dice la Escritura aquí, el Señor Jesucristo dice aquí: el discípulo no es superior a su maestro. No pretenda ser superior a alguien que realmente está en la posición de enseñarte a ti. No pretenda de ninguna manera tampoco querer saber más que Dios. No lo pretenda bajo ningún concepto, porque el discípulo no es superior a su maestro. Por el contrario,
Lo que vemos nosotros es que Jesucristo es el maestro, es el modelo por excelencia. Y es también, como dice aquí, el modelo de perfección a quien debemos imitar. Porque cuando hace referencia aquí en el mismo texto, dice, todo aquel que sea perfeccionado será como su maestro. Está hablando del paradigma que se convierte en nuestro Señor Jesucristo, que es el propio maestro que está enseñando a la multitud en el sermón allá del monte lo que debe ser y lo que no debe ser. En otras palabras, no haces nada en entrar ni en conflicto ni en competencia con aquellos que te enseñan, sino que simplemente ser dócil a la enseñanza de la palabra de Dios. Sé dócil a la enseñanza de la palabra de Dios. Y total, el paradigma, el modelo a quien debemos tratar y pretender de igualar es a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que ser previamente perfeccionados por el mismo Dios. Consecuentemente es muy riesgoso cuando tú quieres entrar en conflicto, en competencia con aquel que te enseña, porque terminarás no aprendiendo absolutamente nada. De eso es que se trata. Hay personas que tienen esa actitud. Hay personas que inclusive vienen a la iglesia a ver en qué el predicador mete la pata, para buscarle la falta, para decir, miren, dijo tal cosa, pero yo no estoy de acuerdo, porque esto no es así, porque es posible, perfectamente posible. Son voces humanas, pero sin embargo, si es el consejo de la palabra de Dios, Él es el paradigma, Él es el referente. Y si de alguna manera tú puedes ser perfeccionado, será tratando de parecerte a Él. Y si eso es lo que se está enseñando, no entres en conflicto con tu maestro. Octava cosa. Estamos hablando de cosas esta mañana, cosas riesgosas. Ya estamos terminando. ¿Quieren saber cuáles son las otras? Son solamente 3 más que tengo, ¿no? La octava es la que dice el versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A ver, ¿saben cuál es esa? ¿Cuál es el gran riesgo? El gran riesgo es o consiste en tener una visión parcial. Una visión parcial. No poder ver suficientemente bien o con claridad. Eso es lo que dice el texto. O sea, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver bien la viga que está en tu propio ojo? Es cuando una persona mira el pecado en los demás, pero no es capaz de examinarse a sí mismo. Es cuando una persona recibe una enseñanza en la iglesia por la mañana y piensa en fulanito, que le haría bien a fulanito o a menganita, ¿verdad? Porque de ninguna manera, bueno, a mí eso no es para mí, pero para ellos sí. Es cuando uno sencillamente quiere, a pesar del impedimento que tiene, que no lo deja ver o no deja verse a sí mismo, quiere entonces estar buscándole el periquito, la falta a los demás. Y el Señor nos advierte en cuanto a eso, que no debe ser así absolutamente. Por eso dice aquí en el próximo punto que tenemos aquí, versículo 42, ¿cómo puedes tú decirle a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! ¡Qué fuerte! ¡Hipócrita! ¿Y por qué? Porque es un grave error, es algo muy riesgoso constituirse en un fingidor, en un hipócrita, pretendiendo con esto ganarse la apreciación o el afecto de los demás, cuando tú mismo sabes que tú no eres así y que tú no tienes aval para poder condenar o señalar aquello que tú condenas a los demás. De eso es que está hablando. Consecuentemente, es riesgoso tener una visión parcial, porque no vamos a poder ver con objetividad, porque no vamos a poder analizar las cosas de una manera apropiada. No podremos tener de ninguna manera la perspectiva de Dios si nosotros mismos estamos envueltos en el pecado, y también porque sencillamente caemos en la hipocresía cuando estando nosotros inmersos, cuando estando nosotros una vez y otra vez en la misma posición de aquel que condenamos, entonces nos erigimos como jueces para condenar al otro y decirle, no, yo soy el que te voy a resolver el problema, ven para acá, yo te voy a aconsejar para que tú salgas de esa posición. Es fácil ver, dice el refrán, la paja en el ojo ajeno, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que tener una limpidez total, ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de viga, ningún tipo de pecado, para que nosotros podamos ser capaces de ayudar a otros. Ustedes se imaginan que yo vaya donde una oculista
para que me haga un examen de la vista. Y cuando vaya donde ese médico, dije una porque pensé en mi hija Daira, ¿verdad? Pero un oculista cualquiera. Y cuando yo vaya donde esa persona me encuentre con que tiene aquí un parcho en el ojo, ¿verdad? Porque resulta ser que se dio un golpe, ¿verdad? Y en el otro me está haciendo... Póngase ahí para yo verle. Yo no espero eso, ¿no? Todo lo contrario. Espero que sea una persona que tenga su capacidad visual muy grande para entonces examinarme a mí la vista mía. Pero muy frecuentemente caemos en fingir que tenemos la vista muy bien, que no tenemos ningún tipo de impedimento, que somos personas muy santas. Y entonces, desde esa posición, ya con el afecto, con la aprobación de los demás, entonces le decimos, déjame ayudarte. Yo te voy a enseñar, mira, tú lo que tienes que hacer, porque la Biblia dice, ajá, ¿y tú? Grave error. Es una cosa muy riesgosa porque Dios eso sí lo ve y Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Ya casi estamos terminando. El versículo 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la vía? Hipócrita. Versículo 10, el punto número 10, versículo 42. Saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para mirar la paja en el ojo de tu hermano. ¿Cuál es este riesgo que no debemos nosotros corrernos? Es el de tratar o pretender de ayudar a otros si nosotros mismos no estamos aptos para hacerlo. En la consejería pastoral hay ocasiones en las cuales algunos de ustedes han venido a pedirme consejos sobre algunas cosas y yo les he dicho, yo no sé. Pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa, pregúntale al hermano tal que sabe de bancos, o pregúntale al hermano tal que sabe de negocio, o pregúntale al hermano tal que sabe de leyes, o pregúntale al hermano tal que sabe de... Porque yo no sé. Porque la Biblia no me dice si tú debes comprar un carro nuevo o no. No me lo dice. ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar claros de qué es lo que nosotros sí podemos. ¿Para qué sí estamos aptos nosotros? Si nosotros realmente tenemos los ojos limpios y claros, si no hay viga en nuestros ojos, entonces tal vez nosotros podemos ayudar a otros. Pero de otra manera es imposible que lo hagamos. Y la Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, tú tienes que arreglar primero tu cuenta con Dios. Y luego entonces que tú tengas tu cuenta arreglada con Dios, que tú le hayas pedido perdón al Señor por tu propia falta, entonces tal vez Dios te utilizará para que tú puedas ayudar a otros. Pero primero, tú arregla tus cuentas con el Señor. Quita la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Voy a concluir ya diciendo lo siguiente. Es muy riesgoso andar por el mundo pretendiendo reemplazar a Dios, tomando el papel de juez, juzgando a los demás, porque ese tipo de juicio se va a revertir en contra de nosotros mismos. Es muy riesgoso andar por el mundo confiando en su propia justicia, porque eso simplemente nos va a llevar esta autojustificación, el creer que nosotros sí estamos bien, nos va a llevar a una hipocresía y terminaremos condenados. Y es muy riesgoso andar por el mundo sin haber sido perdonado por Dios, porque en cualquier momento la vida se acaba y tendremos que dar en cuenta a Dios por nuestras obras. Por eso vino Cristo, por eso el Señor Jesucristo vino a salvarnos, a perdonarnos. Por eso Él invita a acudir a Él para ser salvos en todos los extremos de la tierra. Cosas riesgosas, tenemos que conocerlas. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga en el resto del día y haga que su palabra permanezca en nuestra mente. Padre, hay ocasiones en las cuales cometemos estas faltas y nos corremos estos riesgos, a veces sin saberlo y otras veces conscientemente, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí a ver mis propios defectos, mis propios errores, Señor.
Ayúdame, Padre, a no ser ciego respecto a ningún aspecto que atañe a los demás también, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Y entonces, Padre, capacítame para poder ayudar a otros, Señor. Queremos ser útiles para tu gloria a todos nosotros, Señor. Capacítanos para ello, Señor. Gracias por tu perdón y por tu misericordia. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por no tomar en cuenta nuestras obras, Señor. Gracias por haber abierto nuestros ojos a la luz y haber visto a Cristo en todo su resplandor, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, a permanecer con nuestros ojos limpios, sin vigas de pecado en ellos, Señor, para que podamos, Padre, realmente servirte a plenitud y también servir a los demás. Te rogamos que bendiga esta tu iglesia en esta mañana con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.